Por ahí dicen, es una cuchara. ¡Wow! Claro, en el agua. Sí, señor, en la sopa. Pues no es. Es un tornado. Un tornado, dicen por ahí. ¡Wow! A ver. ¿Cómo? Como una copa. Son 2 delfines. ¡Wow! ¿Quién lo diría, verdad? Pero podría haber sido una cuchara. ¿Quién dijo lo de la cuchara? Es que sugiere una cuchara, ¿verdad? Una cuchara como, además, cogiendo el agua del grifo, ¿verdad? Pues son 2 delfines. Qué cosas curiosas a veces podemos llegar a encontrar, ¿verdad? Bien, el tema de hoy lo hemos titulado "En ti reside el Espíritu Santo". El Espíritu del Dios Santo. Bien, tenemos que ya hemos analizado las consecuencias del Imperio Babilónico, ya hemos comprendido Babilonia bastante bien. Dentro de 2 jornadas, pasado mañana, el viernes por la noche, vamos a ver en contraste 2 mujeres. Las 2 mujeres que nos presenta el Apocalipsis, y ahí podremos profundizar un poco más. Aquí lo que nos estamos encontrando es con que, por haber desafiado a Dios, el Imperio Babilónico entró en trágicas consecuencias, ¿verdad? Y mientras usaban los utensilios del templo de Jerusalén en una de sus fiestas paganas, va a venir sobre ellos el final del Imperio Babilónico. Sin embargo, cuando nosotros miramos en una visión panorámica global, nos damos cuenta que, si bien es cierto que Nabucodonosor cometió un gravísimo error, si bien es cierto que los hombres en general son dignos de ser señalados por nuestro dedo acusador, no es menos cierto que en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones y placeres, vivíamos en malicia y envidia, éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Y yo quisiera preguntaros, cuando el apóstol Pablo nos refiere que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento regenerador y renovador de su Espíritu Santo, está haciendo referencia a un hecho puntual que transforma al ser humano definitivamente y para siempre. Esta es la gran pregunta. Es decir, la gracia, el perdón de Dios, ¿me regala un carácter ya santo irreversible? No. Cuando ya me lo coloco ese manto de gracia, ya soy el más santo y santificado de todos los santos y ya no voy a volver a pecar nunca más. ¿No? O sea que estamos en riesgo, seguimos en riesgo. Bueno, entonces el Señor nos tiene que seguir arrojando más luz, ¿verdad?, para poder comprender efectivamente cómo mantenernos debajo de esa gracia. Es decir, la criatura creada, en el momento en el que sale del manto de la gracia, automáticamente queda expuesto a volver a pecar. Solamente es cuando estamos bajo las alas de la gracia divina que nosotros estamos libres de pecar. Este es un principio fundamental que tenemos que entender. Es decir, cuando se manifiesta la bondad de Dios nuestro Salvador en nuestra vida, y cuando se manifiesta en nosotros su amor hacia los hombres, entonces es cuando nos salva. Pero no nos salva por obras de justicia que nosotros hagamos,
sino por el lavado de la regeneración que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esa debe ser una experiencia diaria que tenemos que vivir. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver dónde reside realmente el problema central de la adoración. Lo estuvimos viendo estos días anteriores, pero hoy lo vamos a circunscribir dentro del santuario celestial. Hoy vamos a entrar al santuario celestial. En primer lugar, nos dice que Daniel fue traído ante el rey y el rey le dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los exiliados de Judá que mi padre trajo de Judea? He oído que en ti reside el Espíritu Santo del Dios, el Espíritu del Dios Santo, y que hay luz en ti, entendimiento y mayor sabiduría. Fijaos qué detalle tan importante el que Belsasar observa en Daniel. No observa en Daniel que es el más inteligente de todos los sabios, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que observa? Que en él reside el Espíritu Santo. Y ese es un principio fundamental. Es decir, si yo quiero vivir obras de la gracia, solo podrán producirse en base a que el Espíritu Santo esté dentro de mí. Así que, partiendo de esta base, vamos a ver la visión de Juan acerca de los candelabros. Esta visión de Juan acerca de los candelabros, que tiene en Apocalipsis capítulo 1, nos sitúa directamente en el atrio del santuario celestial. Vamos a verlo. Nos dice versículos 10, 12, 13 y 16, podéis leerlo luego todos en secuencia, yo solamente extracto lo que me parece más para el hilo conductor. En un día del Señor caí en éxtasis, oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Me volví para ver quién hablaba conmigo y al volverme vi 7 candelabros de oro y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Bien, vamos a ver si podemos encontrar explicación a algunos conceptos, como por ejemplo los candelabros y por ejemplo las estrellas. En cuanto a la espada aguda de 2 filos, parece que es más fácil entenderlo, ¿verdad? ¿Qué dice en Hebreos? Que la palabra de Dios es como una espada aguda de 2 filos. O sea que aquí está claro que lo podemos ver bien. Ahora, en cuanto a las 7 estrellas y los 7 candelabros, ¿qué serían los 7 candelabros y qué serían las 7 estrellas? Claro, nosotros podríamos decir, bueno, vamos a interpretarlo. Pero hemos dicho desde el principio que no debemos interpretar, que la Biblia tiene que explicarse a sí misma. Así que vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Que la palabra de Dios nos va a decir quién son. No tenemos que andar inventándonos nada. Y entonces nos dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Muy bien. Así que tenemos la garantía. Cuando hablamos del número 7, habla de la totalidad desde la vista de Dios. Así que estamos hablando de 7 iglesias, es decir, estamos hablando de una visión de la iglesia a lo largo de todos los tiempos, de todas las edades, ¿correcto? Así que vamos a ver el mensaje de ese hijo de hombre que va a dirigir a las 7 iglesias. Ese hijo de hombre, ¿quién creéis que es? Lo tenemos claro, ¿verdad? Ahí así que no hay ninguna duda. Por eso nos llamamos cristianos. De ahí nos viene el término iglesia cristiana. Es decir, es un mensaje que Cristo dirige
a la iglesia a lo largo de todo el tiempo hasta el final. Bien, así que ese mensaje presenta el drama de los siglos después de Cristo y con la carga del pecado desde Adán. Bien, la pregunta es, cuando nosotros estamos viendo en el santuario terrenal el drama del pecado de los hombres, ¿dónde estamos viendo a Jesús? O en este caso, en el santuario terrenal, ¿dónde veíamos al sacerdote? Cuando estábamos viendo el drama del pecado de los israelitas. ¿En qué lugar nos vemos situados? En el atrio. Muy bien. Así que el atrio del santuario celestial es justamente la tierra. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, veréis que cuando dice que sea medido todo el santuario, dice, deja sin medir el atrio, porque el atrio es dado, ¿a quiénes dice? A los gentiles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la tierra. Así que el santuario celestial nos extiende, nos sitúa como la escalera de Jacob. ¿Os acordáis de la escalera de Jacob? Por la cual se paseaba Jesús, ¿verdad? Bien, viene a situarnos a Cristo que viene al atrio a morir por el hombre para poderle dar la redención. Así que vamos a ver la situación en el atrio. Por una parte, el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje de conocimiento, es decir, Cristo sabe cuál es la realidad de su iglesia a lo largo de las distintas etapas de la historia. Segundo, es un mensaje de amonestación, es decir, le va a ir diciendo a la iglesia en todo momento en la historia cómo debe actuar. Y finalmente le da un mensaje de exhortación para que se inicie el proceso de santificación. ¿En qué momento se iniciaba el proceso de la santificación? Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo. Muy bien, de acuerdo. Así que nosotros hoy vamos a situarnos, vamos a tener bien claros, bien delimitados los límites dentro de lo que es del santuario, la zona del atrio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces el mensaje de conocimiento que Dios le hace a la iglesia en la etapa que la denomina Éfeso. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia y que no puedes tolerar a los malos. Este es el mensaje de conocimiento que tenemos. El siguiente es, conozco tu tribulación y tu pobreza. A la de Pérgamo, conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Y si os vais fijando, vamos avanzando en distintos periodos de la historia, donde se nos va definiendo claramente el panorama. La iglesia de Tiatira, por ejemplo, dice, conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia. En todos los casos nos va a ir diciendo, conozco, sé quién eres. No estás ajeno a mi vista, te tengo localizado. Conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco dónde habitas, conozco tus obras. A la iglesia de Sardis le dice, conozco tus obras de nuevo, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. A la de Filadelfia le dirá, conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. ¡Wow! ¿En qué momento de la historia estamos? ¡Wow! Aquí nos está definiendo que ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Sí, pero le recuerda que hay una puerta que está abierta. Es decir, no es que en este momento se abre una puerta. Estamos en el atrio. Estamos en el atrio. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que necesitamos ver en el atrio? Que el sacrificio de Cristo
abre una puerta que nadie podrá cerrar. ¿Entendéis la idea? Cristo en el santuario celestial, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, nos abre una puerta que nadie puede cerrar. Ayer veíamos cuando decía que la bestia luchaba contra los santos y los vencía. Pero hay una puerta que está abierta, que nadie puede cerrar, precisamente para que los santos obtengan la victoria, para que los santos no puedan ver en ningún momento truncadas las promesas de Dios. Por otra parte, a la iglesia de la Odisea le dice: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. La tibieza que ha distinguido siempre al creyente. Este es el gran drama del ser humano. Dios no espera de nosotros que creamos un poquito. La fe no se cuantifica en más o menos fe. ¿Se puede tener más o menos fe? ¿Qué pensáis? ¿Se puede tener más o menos fe? ¿Sí? Por aquí dicen que sí. A ver. ¿Se puede tener poquita fe? Yo creo que cuando uno dice tener poca fe, lo que está ayudando, y la duda no es fe. O tenemos fe o no tenemos fe. La fe no se puede medir en porciones de fe. Cuando yo viajo, bueno, ahora ya son mayores mis hijos, pero cuando viajaba con ellos era muy divertido para que el viaje se les hiciera menos cansado. No sé si aquí se estila también los quesitos en porciones. Cajas de quesitos que están en porciones. Y van, creo que son 8 porciones de quesitos. Así que yo cuando me preguntaban: papá, ¿cuánto queda de viaje? Pues yo les decía: pues nos hemos comido 2 quesitos, nos hemos comido 3 quesitos, ¿vale? Y así hasta que al final nos comíamos toda la caja de quesitos, la fe no se puede medir como si fuera una caja de quesitos. No podemos decir: bueno, yo tengo 2 quesitos de fe, o tengo 3 quesitos de fe. La fe o se tiene o no se tiene, porque la fe es un don de Dios. La fe no es algo que nace en el hombre, no es algo que el hombre puede medir, diciendo: bueno, yo por mi esfuerzo personal, por mi oración, por mi concentración, he alcanzado este grado de fe. No. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, me está presentando que yo tengo a Cristo, que es mi Salvador personal. Que Cristo ha muerto por mí. Ha pagado mi deuda de forma gratuita para mí. A precio de sangre. A precio de su propia sangre. Es decir, el costo ha sido altísimo, porque Él ha pagado con su propia vida. Pero yo he recibido eso como un don regalado. Dios con su propia vida ha pagado mi libertad. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y la verdad es que Cristo ha muerto por ti, para que tú seas libre. Por tanto, tienes un Salvador personal que conoce tus obras, que conoce tu tribulación, que conoce tu realidad, que conoce tu vida, que sabe dónde estás. No hay nada de tu vida que a Dios le esté pasando desapercibido. Absolutamente nada de tu vida. Él sabe milimétricamente todo. Aunque te escondas, como decía el salmista, aunque me esconda donde me esconda, allí estás tú. Tú siempre me vas a estar viendo. Siempre vas a saber dónde estoy. Y Él sabe que la duda es tibieza. Cuando dudamos, no hemos aceptado
el sacrificio expiatorio de Jesús. Es el termómetro, hermanos. Yo me pongo el termómetro de la fe, a ver la temperatura que tengo. Y mido la temperatura y estoy tibio. Entonces está claro que no he aceptado en mi vida el sacrificio de Cristo. Estoy en el atrio, estoy en el santuario, estoy junto a Jesús, está el Espíritu Santo conmigo, pero el Espíritu Santo no está en mí. En los mensajes de amonestación, de nuevo nos encontramos con la necesidad del sacrificio expiatorio. Y a Éfeso le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda dónde has caído. Claro, nosotros podemos caer en la tentación de pensar que el mensaje a las 7 iglesias solo cubre etapas de la historia de la iglesia hasta llegar a la iglesia de la Odisea, que es la última etapa que cubre el último periodo histórico. Atentos, porque la profecía siempre me va a ir hablando en diferentes planos. Y del mismo modo que nosotros podemos coger profetas del Antiguo Testamento con mensajes que sirven para hoy, mensajes que fueron planteados por la realidad que vivía la iglesia en su primera etapa, puede ser también aplicable en mi vida personal, en mi realidad personal. Y a ti y a mí nos dice, recuerda dónde has caído. Reflexiona sobre tu pecado. ¿Por qué tu vida está donde está? Cuando miramos las profecías, caemos en la tentación de ver en la globalidad y desenfocar realmente la necesidad de encontrar en la profecía a Cristo como mi Salvador personal, no solo el Salvador de la iglesia. Cristo no murió solamente para redimir a la iglesia. Cristo murió para redimirme a mí, para redimirte a ti. Por tanto, el mensaje es un mensaje que va particularmente al corazón de cada uno. Es decir, cuando Cristo realiza el sacrificio expiatorio en la cruz, lo realiza pensando en ti y en mí. Cuando Cristo en Getsemaní vio todos los pecados de la humanidad hasta llegar a sudar gotas de sangre, en la mente de Jesús pasaron tus pecados. Él vio tu vida por delante de Él. Y así la vida de cada una de las criaturas que había creado. El sacrificio era para expiar los pecados de toda la humanidad, incluidos tus pecados. No sería justo que Cristo muera por unos pecados sobre los cuales yo no reflexiono. ¿Sabéis? En el antiguo Israel, cuando alguien cometía un pecado de ignorancia y el sacerdote le llegaba y le decía, tú has cometido un pecado contra tu hermano. ¿Yo qué pecado cometí contra mi hermano? Pues es que tu hermano me ha dicho que le has hecho esto y esto y esto. Pues no me había dado ni cuenta. Así que tenía que coger una palomita y tenía que ir y sacrificar aquella paloma. Había un sacrificio también por el pecado de ignorancia. Nosotros nos encontramos en el atrio del santuario celestial, donde es necesario y requerido que reflexionemos sobre nuestros pecados. Cristo los ha perdonado. Cristo los entierra como si no hubieran ocurrido. Pero nosotros debemos reflexionar sobre ellos. Nosotros debemos poner ante el altar nuestra realidad.
El arrepentimiento será un don divino. Pero el perdón que nos viene otorgado por Dios va a perdonar todos nuestros pecados. Todos. Pero Dios quiere que igual que el pecador tenía que poner la mano sobre el cordero, porque sobre el cordero iba a verter todos los pecados que había cometido, nosotros también tenemos que conversar con Cristo mediante la oración y poner ante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nuestros pecados para que Él los expíe. Este pecado me lo callo y no se lo voy a contar a Dios. No, Dios me dice, yo conozco tus obras. No te pienses que me pasan desapercibidos tus pecados. Todos tus pecados están delante de mí. Conozco todas tus obras. Las perdono todas. Las perdono todas. Pero no te olvides que las conozco todas. La cuestión es que entremos a cuentas con Dios. Conversemos con Dios. Recuerda dónde te has caído. Conozco la blasfemia de los que dicen ser. ¡Ay! Y aquí viene otro de los grandes problemas. Cuando decimos ser cristianos, aparentamos vivir con toda la apariencia de cristianos, pero en realidad no lo somos. ¿Os acordáis lo que pasó con la higuera? ¿Qué hizo Jesús con la higuera? La secó. ¿Y por qué secó Jesús la higuera si no era tiempo de higos? ¿Por qué la secó? Si no tenía por qué tener frutos. No era tiempo de higos. ¿Por qué la secó? Porque parecía que tenía frutos. Este es el problema. O sea, nosotros no podemos ir aparentando que somos cristianos, que hemos entendido el perdón, que aparentamos que realmente yo he aceptado el perdón de Cristo, pero ahora resulta que la evidencia con mi prójimo hace evidente que yo no he entrado a cuentas con Dios. Se trata no de dar la apariencia de haber entendido el Evangelio. Se trata de entender el Evangelio. Y entender el Evangelio es comprender lo que significa el perdón. En el atrio del santuario terrenal, el pecador veía el perdón. El pecador veía la gracia. Y cuando aquel cordero era degollado, el pecador entendía que su pecado había sido completamente perdonado. Cuando nosotros estamos ante Dios, no podemos aparentar ser lo que realmente no somos. En la iglesia de Pérgamo, en la historia, nos dice, tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam. Que Balaam, ¿os acordáis? Aquella burra que habló, que finalmente Balaam pues provocó para que el propio pueblo cometiera un pecado idolátrico. La iglesia de Tiatira, tengo contra ti que toleras a Jezabel. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse. ¿Quién fue Jezabel? Venga, a ver si os acordáis. ¿Os acordáis del profeta Elías? Muy bien. ¿Os acordáis de Elías? ¿Qué pasó con Elías? Les dice, va a haber sequía, va a haber tiempo de sequía. Y entonces los profetas de Jezabel empiezan a hacer sus sacrificios a Baal, y Elías dice, venga, a ver, y Elías echa agua rocía sobre el altar lleno de agua, y aquel sacrificio prende, ¿verdad? Aquí nos está diciendo, tengo contra ti que todavía toleras a Jezabel.
no hallé tus obras perfectas ante Dios. Pobres de nosotros, si pretendemos que ya somos perfectos y llegamos ante Dios y le decimos, Señor, gracias te doy porque no soy como el publicano. ¿Os acordáis de la historia que Jesús ilustra? Había un fariseo y un publicano. Y el fariseo, dice la Escritura, me gusta mucho cómo Jesús lo plantea. Dice la Escritura que el fariseo hablaba consigo mismo y decía, gracias te doy, Señor, porque no soy como este publicano. Y luego dice, y el publicano, orándole a Dios, le decía, Señor, apiádate de mí, que soy pecador. ¿Qué contraste? El fariseo hablaba consigo mismo, es decir, su oración no estaba llegando al cielo. Su oración era consigo mismo, estaba pagado de sí. Nosotros necesitamos llegar con la convicción de que nuestras obras no son perfectas ante Dios. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eres frágil, te crees fuerte, pero eres frágil. Y finalmente, el mensaje a la Odisea, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un pobre y enfermo. ¿Sabéis? De todos los milagros que Jesús realizó, ¿sabéis los que más me llaman la atención? Los milagros que hace con el ciego, los ciegos. El ciego Bartimeo, ¿os acordáis de la historia del ciego Bartimeo? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué es lo que hace Jesús para curarle? Cogió lodo del suelo, ¿verdad? Se lo restregó en los ojos, con su propia saliva. ¿Sabéis? A veces Dios tiene que permitir que veamos barro en la realidad que vivimos, para que puedan ser abiertos milagrosamente nuestros ojos a una nueva vida. Pero no nos gusta el horno de fuego. Lo veíamos estos días, ¿verdad? Los tres compañeros en el horno de fuego. No nos gusta el horno de fuego. Pero a veces tenemos que pasar por él. Porque al pasar por el fuego de la prueba, el Señor nos purifica. Y no creo que al ciego Bartimeo le resultara muy agradable aquel barro en los ojos. Le dijo, ahora vete y lávate. ¿Qué significaba aquel barro? ¿Y qué significaba aquel agua? En el atrio nos encontramos con el altar y con el lavacro. Y justamente viene a simbolizar cómo somos curados, restaurados, restablecidos. Primeramente, poniendo ante el altar nuestros pecados, el símbolo de aquel barro que le pone en los ojos al ciego Bartimeo, y finalmente ser lavados en el lavacro del atrio, para que con el agua de vida de Jesús nosotros podamos ver con nuevos ojos. El mensaje de las 7 iglesias nos presenta por una parte el drama de los siglos después de Cristo. Ahora, ¿quién y dónde lo podía resolver? No había otro lugar. El atrio del santuario. La salvación se obtiene de forma personal y solo a través de Cristo en su santuario. Claro, cuando nosotros arrancamos páginas de la Biblia y decimos, la epístola a los hebreos, no la necesitamos, la quitamos. Cuando nosotros cogemos y decimos, bueno, pues el libro del Éxodo, bueno, el Pentateuco en general, pues lo quitamos, lo arrancamos, y vamos quitando cosas de la Biblia porque al parecer no son especialmente relevantes. Terminamos encontrándonos
con que no comprendemos ciertos principios elementales y esenciales que necesitamos comprender. Apocalipsis 11, versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él, pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Esta fecha de 42 meses la vamos a ver el viernes, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de las dos mujeres. Si no me acordara yo, me lo recordáis, ¿vale? Veremos esos 42 meses. Quiero que me hagáis un cálculo matemático. 42 meses, ¿cuántos años son y cuántos días? Que claro, aquí tengo gente muy avanzada, que sois de números y... ¿vale? Bien, así que son 3 años y medio, son 1260 días y son 42 meses. Muy bien, todo eso lo vamos a ver claramente especificado el viernes. Permitidme que hoy no entremos en ese matiz para poder ver otras cosas del santuario que me interesa que veamos. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia. ¿Y qué es la gracia? El sacrificio inmerecido que Dios hace por nosotros. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. ¿Cómo vemos la gloria del Hijo? ¿De qué forma se glorifica el Hijo? Uy, esta pregunta es difícil. ¿De qué forma vemos glorificado al Hijo? En la cruz. Es donde realmente, aquí, viene glorificado el Cristo que expía nuestros pecados. Pero más aún, si solamente nos quedáramos en la cruz, veríamos parte de la misión. Es en el Cristo que vence a la muerte, estuve muerto y ahora vivo, donde realmente puedo ver la gloria de Dios. Pero más aún, cuando su sacrificio es válido ante el Padre. Así que esto también lo vamos a ver hoy. Porque de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Es decir, de la plenitud del sacrificio de Cristo expiatorio y de la aceptación por parte del Padre de ese sacrificio, es que nosotros recibimos gracia sobre gracia. ¿Y qué significa el término gracia sobre gracia? Pecamos, volvemos a pecar y el Señor perdona y vuelve a perdonar y nos da gracia sobre gracia. Pero hay un principio fundamental. De gracia hemos recibido, debemos dar de gracia. Así que en el atrio, ¿qué es lo que nosotros observamos? ¿Cuál es la lección que recibimos del atrio? El perdón. El perdón. El perdón de nuestros pecados. El perdón de los pecados que comete mi prójimo. En el atrio estamos viendo esa realidad. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios, que ¿qué? Solo a los que se arrepienten. ¿Dice eso? No, del mundo. Del mundo. Aquí no está haciendo diferencias. Hermanos, esto es importante que lo entendamos. El sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz nos da la oportunidad a todas las criaturas creadas por Dios, a toda la humanidad. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Muy bien. Ahora, si Cristo me da la gracia a mí y te da la gracia a ti, te da la gracia a ti cuando pecas contra mí. ¿Estamos de acuerdo? Pero también me da a mí la gracia cuando peco contra ti. Así que si yo peco contra ti, tú me perdonas. Cuando tú pecas contra mí, yo te perdono. Y aquí es donde tenemos el gran inconveniente. Esta es nuestra gran batalla. El
entender la gracia desde el concepto del atrio del santuario celestial. Cuando hablamos del ministerio del santuario celestial, es como que se nos pierde la perspectiva de que nosotros estamos presentes, como estaba el pecador presente en el santuario terrenal. En el atrio nosotros estamos ahí, experimentando realmente el sacrificio de Cristo en favor mío y de mis prójimos. Por lo tanto, yo debo ver a mis prójimos redimidos por la gracia de Cristo. Ahí cómo cambiarían nuestras relaciones interpersonales si fuéramos capaces de ver a nuestro prójimo redimido por la sangre de Jesús, transformado por la gracia de Cristo. ¿Os imagináis? ¿Sabéis? Tengo una propuesta para hacer. ¿Me dejáis que os haga una propuesta a partir de hoy? La propuesta es la siguiente. Me gustaría que a partir de hoy pudiéramos imaginarnos, cuando vamos por la calle, cuando nos sentimos tentados a discutir con alguna persona, que nos la imaginemos vestida de blanco y con una corona en su frente, redimida ya por Jesús. ¿Podremos hacer esto? Bueno, pero tenemos que... ¿Sabéis? Hace tiempo que vengo poniéndolo en práctica. ¿Y sabéis que se me hace muy duro discutir con una persona cuando me la imagino vestida de blanco y con una corona en su frente? Porque me la imagino ya redimida por Cristo. Me cuesta trabajo pelearme con alguien que sé que va a ser redimido por Jesús. ¿He dicho bien? Que ha sido redimido por Jesús. El asunto es que una cosa es la salvación desencadena un proceso de santificación y al fin la glorificación, la posesión del reino. Y esto lo vamos a ir viendo en los días que restan. Vamos a ver el proceso de santificación, que es inevitable cuando entendemos la gracia. Pero tenemos que entender la gracia en el santuario celestial, en su atrio, que es la tierra. Juan se dirige a las 7 iglesias y dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados. Nos libró de nuestros pecados. Ahora, si nos libró de nuestros pecados, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como nos libró de nuestros pecados, a pecar. ¿Ya está? Carta blanca. ¿Es esto? No. Lo que está diciendo es que cuando yo comprendo la gracia, Él me libra de la esclavitud del pecado. Me quita las cadenas que me tienen atado al pecado y me capacita para obedecer. Me libera de esa esclavitud y ahora me da la capacidad para guardar su ley, no como un acto de obligación, sino como el gran privilegio de obedecerle como un don divino, no como una condición para ser salvo. ¿Entendéis la idea? Es decir, yo guardo la ley no para que Cristo me salve. Guardo la ley por el poder que Cristo me infiere para poder guardar la ley en virtud de que ya soy salvo. Puesto que he sido salvado por Cristo, Cristo me da el poder para obedecer. Y ahora obedezco por gracia, no por condición para obtener la gracia. Porque la gracia es un regalo, no tiene condición. Así que me liberó ¿de qué? De nuestros pecados. Me libera
de ese pecado que te tiene obsesionado y que no consigues quitarte, porque estás siempre con ese pecado en medio. Acepta la gracia, comprende el perdón y el Señor te librará de la esclavitud de ese pecado, lo arrancará de tu vida. Y verás que se ha iniciado en ti un proceso de santificación. Observarás que obedeces, que tus obras son obras de justicia, pero no que tú hagas, sino que el Espíritu Santo obra en ti, porque ya no vives tú, es Cristo el que vive en ti, y por eso quedas libre del pecado, porque estás ahora habilitado, capacitado para obedecer. El patio exterior simboliza la tierra. Cristo vino a morir por nosotros, ¿a dónde? A la tierra. Luego el atrio del santuario celestial, ¿dónde está? En la tierra. Bien, las fiestas judías vinculadas al atrio y a lo que el atrio simboliza eran la Pascua y los panes sin levadura. La Pascua simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz, pero había una segunda fiesta que nos lleva justamente al lavacro. Simbolizaba la resurrección de Cristo y el comienzo de su ministerio intercesor en el santuario celestial. Era lo que hacía el sumo sacerdote. Cuando había hecho el sacrificio, iba al lavacro, se lavaba y entonces ya entraba en el lugar santo. Además de estas fiestas había otras, semanales. El Sabbat. Hablábamos de que el guardar el sábado nos llevaba a la conmemoración de Cristo como nuestro Creador. Pero hay un segundo simbolismo, muy importante. Dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo es una nueva creación. ¿Verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que Cristo no solamente es nuestro Creador, Cristo es nuestro recreador. Es decir, Cristo nos creó con motivo de la creación del mundo, pero también nos ha creado como nuevas criaturas, ahora no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora, una vez que somos una nueva creación en Cristo, ya no vivimos conforme a la tendencia de la carne, sino conforme al Espíritu que mora dentro de nosotros. ¿Entendemos el principio? ¿Cuándo se cumple el fenómeno de que nosotros caemos? Cuando acariciamos la duda. Y por eso, a la última iglesia, aún en el momento presente, sigue diciendo: tengo contra ti que no eres ni frío ni caliente, que sigues dudando, que sigues sin creerte que mi sacrificio expiatorio por ti es válido, que tienes momentos en los que no ves con claridad. Créetelo, créete el regalo que te he hecho, que es verdad, que es cierto, que he muerto por ti, que no hay nada que temer, no tienes nada de qué preocuparte. Bueno, eso me viene para que lo entienda de sábado en sábado. Igual que Cristo es mi creador, ahora lo tengo que reconocer también en la recreación. Y las lunas nuevas que representaban el descanso en Dios y el crecimiento espiritual. Así que había una fiesta especial cada mes, ¿verdad? Para que pudieran tenerlo también claro. Mirad, la justificación del pecador en el atrio me presenta el problema del hombre y la solución que Dios le aporta. En cuanto al problema del hombre, mis pecados han creado una profunda barrera entre Dios y yo, ¿verdad? Yo no puedo acceder a Dios, ¿estamos de acuerdo? Mis pecados me separan de Dios. Más aún, la paga del pecado es muerte. Pero no solamente estamos hablando de muerte física. El pecado, cuando yo peco, adquiero la condición de muerte espiritual. Hay un precio que yo pago cuando peco, cuando yo acaricio el pecado. Y es que voy, ¿cómo podríamos decir? Cauterizando la conciencia, podríamos llamar. Y llega un momento en el que
La conciencia está ya tan desahogada, mi sensibilidad espiritual ha quedado en tal grado de relajo que doy por válido determinado tipo de cosas. Así que la paga del pecado es muerte. Me está hablando no solamente de una muerte física, sino del debilitamiento y finalmente la muerte espiritual como consecuencia del pecado. La solución de Dios es que el sacrificio de Jesús ofrece el perdón y la limpieza de mis pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, cuando yo acepto el sacrificio expiatorio de Cristo, comienza una nueva vida en Cristo. Ya no en mí, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Es Cristo dentro de mí, obrando en mi interior tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, no me interesa tanto que entendáis esto como que lo creáis. Podéis salir de aquí diciendo, lo entendí, por fin lo entendí, y quedaros dormidos tan tranquilos, confiados en que lo entendisteis. Entender el Evangelio no es suficiente. Tenemos que creerlo. Y solamente cuando creamos en el Evangelio, entonces podremos vivir el gran regalo de todo lo que creer en el Evangelio desencadena. Creer es el estar para comenzar una nueva vida. Apocalipsis 1:18 me dice, yo soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Te crees esto? ¿Crees que Cristo venció a la muerte? Más aún, ¿crees que Cristo venció a la muerte por ti? Por ti, no por otra persona, por ti. Abstráete del resto del mundo. ¿Te crees que Cristo estuvo dispuesto a que si tú hubieras sido el único ser humano que hubiera existido en la tierra, habría venido a salvarte? ¿Te crees eso? Porque en el momento en el que te creas eso, empezarán a pasar cosas maravillosas en tu vida. Empezarás a descubrir una nueva dimensión que te va a sorprender cada minuto y cada segundo. Va a ser algo especial. Pero tienes que aceptarlo, tienes que creer. En Juan 1 hay una historia que, ¿sabéis que no he conseguido nunca hablar de ella sin emocionarme? Así que, si me emociono me perdonáis, ¿de acuerdo? Pero la historia de María Magdalena a mí me impacta, me sobrecoge. Fijaos cómo empieza la historia del encuentro. ¿Sabéis que Jesús, después de resucitar, a la primera persona que se le aparece, esta va para los machistas, ¿sabéis que a la primera persona que se le aparece Jesús cuando resucita es a una mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada escrito en la palabra de Dios por casualidad. Nada. Nada. Venga, ayudadme. Porque es a una mujer a la primera que se le aparece y no a un hombre. No. Venga, vamos a ver. Abramos el plano, venga, pensemos. Mientras los discípulos se iban... ¿Quién fue la primera que pecó? La mujer. Ahora Jesús se aparece primera. ¿A quién?
a lo mejor es pura hermenéutica, no lo voy a discutir. Puede que haya algún purista de la teología que me lo debata. Puede ser. Pero me gusta pensar así. Me gusta pensar que Jesús cuidó hasta ese detalle. Y fijaos, el primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. Y María quedó afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, como las mujeres soy tan curiosas, metió su cabecita a ver si allí estaba Jesús. ¿Y qué se encuentra? Dos ángeles. Dos ángeles vestidos con ropa blanca, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Esta pregunta va también: ¿por qué lloras? ¿Por qué te amargas? ¿Acaso no sabes que Cristo ya ha resucitado? ¿Por qué te empeñas en lacerarte, en estar angustiada o angustiado porque no terminas de encontrar a Jesús? Detente, búscalo. Está alrededor tuyo. Y no lo pierdas de vista. Cuando hubo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie. Ay, pero el texto dice: pero no se dio cuenta que era él. ¿Cuántas veces el Señor sale a tu encuentro y al mío? Pero no nos damos cuenta que es Jesús. No somos capaces de vernos con Él. Y Jesús le pregunta: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Realmente, en lo más profundo de tu corazón, ¿a quién estás buscando? De verdad. En el momento en el que busques a Jesús para tener un encuentro especial con Él, lo hallarás. Los pasos para encontrar la paz en Jesús: primero, aceptar mis pecados y el perdón que Jesús me ofrece. Este es el primer paso. Segundo paso. Bueno, vamos a leerlo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Acepta esto. Acepta que tú no eres un santo aparte. Acepta que has pecado como los demás. Segundo, creer que Cristo ha perdonado mis pecados. Pablo y Silas, cuando fueron liberados de la cárcel, le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en tercer lugar, confesar nuestros pecados a Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Afortunadamente para nosotros no tenemos que irnos a confesar a un hombre. Afortunadamente para nosotros tenemos un único mediador. Solamente tenemos que ponernos ante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y decirle: Señor, aquí está mi realidad. Esto es lo que pasa con mi vida. Yo necesito tu perdón. Finalmente, tenemos que decidir. El paso de la decisión. Este es el matrimonio. Cuando hemos comprendido nuestra realidad, hermano,
tenemos que decidir entregarle nuestra vida. ¿Cómo decidimos entregar nuestra vida al Señor? El bautismo es el símbolo de la muerte al Dios. Por eso en el santuario estaba el lavacro, que simboliza el bautismo, en el atrio. Si todavía no tomaste tu decisión con el Señor, pero has comprendido el mensaje del sacrificio expiatorio de Cristo como tu Salvador personal, entonces tendrás que tomar tu decisión. Tendrás que decirle al Señor, Señor, ya no quiero vivir más conforme a mi voluntad. Quiero vivir conforme a ti. Quiero ser una nueva criatura en ti. Hay personas que piensan equivocadamente en el concepto del bautismo. Piensan que el bautismo es el premio a haber alcanzado ya la plenitud y la excelencia de la fe. El bautismo es el punto de partida para el cristiano que ha comprendido verdaderamente el perdón. Si bien es verdad que hay un bautismo de agua, también hay un bautismo de espíritu y un bautismo de fuego. Esas tres dimensiones del bautismo, antes o después, tendrán que pasar por ti. Las tendrás que esperar. Pasarás por el fuego de la prueba. Y puede ocurrir que no superes el fuego de la prueba, porque te desanimes y renuncies y digas, Señor, ya no quiero más. Puede ocurrir que no estés dispuesto a sentir el poder del Espíritu. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Jesús le dijo a María, y ella se volvió. Entonces Jesús le dijo, no me detengas porque aún no he subido al Padre. Y aquí vemos una dimensión interesante. Justamente Jesús tenía que subir y presentarse ante el Padre. Y aquí vemos el libro de los 7 sellos. Juan dice que ve una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído, aquella que se pasea con voz de trompeta entre las iglesias, le dice, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo y a uno sentado sobre él. El libro de los sellos está escrito por fuera y por dentro. ¿Sabéis por qué? Porque en la cruz son perdonados los pecados del Antiguo y del Nuevo Pacto. Por eso está ese libro escrito por delante y por detrás. Terminamos. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Pablo nos dice en Hebreos, mirad, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Y Cristo entró en ese santuario una vez y para siempre con su propia sangre y consiguió eterna redención. Por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y siendo que tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y escuchad para terminar. Quiero que os vayáis con este texto en vuestra mente. Y considerémonos unos a otros para estimularnos a qué cosa? Al amor. ¿Y a qué otra cosa? Y a las buenas obras.
No dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y tanto más, cuanto veis que el día se acerca. Hermanos, el Señor nos ayuda a comprender la preciosa dimensión de todo el plan de salvación que ha sido diseñado por Dios para nosotros. Cristo se presentó en el lugar santo con el libro que va a ser abierto y que vamos a ver más adelante con detalle. Pero en aquel momento, cuando Jesús se coloca junto al trono de Dios, en el trono de Dios, allí es donde Jesús tiene la aprobación del Padre. Y es por esa seguridad que nosotros podemos decir, Señor, te entrego mi vida, porque sé que tu sacrificio no fue en vano y que puedo estar salvo. Agradecemos al pastor